desde el resguardo de una historia de amor en la antigua guerra hasta una enorme masa de hormigón impulsada por un crisol radioactivo que protege los laboratorios más misteriosos del sistema de origen. Bienvenido. Querido suscriptor, el 2023 fue un año importante para Warframe, no solo porque cumplió su primer década luego de ser lanzado de manera oficial, sino también por regalar un año de lanzamientos de Warframes bastante interesantes y divertidos de jugar. Es por esto que te hablaré de cada uno de los nuevos Warframes que fueron agregados al juego en este pasado año, con el fin de comparar y evaluar cuál de ellos podría ser digno de tener el título a mejor Warframe lanzado en 2023. No incluiré las versiones Prime por obvias razones. Es un video pensado para una interacción sana entre los amantes de este gran juego. También fuera de esto, me gustaría saber cuál fue tu Warframe favorito del año pasado y cuál crees que sea el más fuerte de ellos si no coincide con tu favorito. Déjamelo saber en la caja de comentarios. Una vez aclarado esto, comencemos. El 2023 comenzaría con el lanzamiento de Citrin el 15 de febrero, con un buen recibimiento por parte de la comunidad, una Warframe que aportaría un soporte a todo su escuadrón y a ella misma, además de poseer un poder ofensivo propio como el de pocos Warframes. Como pasiva, cuenta con una regeneración de 5 de salud por segundo. Esta regeneración se comparte con los aliados a menos de 50 metros de Citrin, además que esta regeneración puede aumentar conforme más orbes de salud recoja, alcanzando un máximo de regeneración de salud de hasta 25. Citrin tiene la capacidad de agregar estado cortante a los enemigos, además de aumentar la probabilidad de drop de orbes de energía y salud con su primera habilidad. Puede reducir el daño entrante hasta en un 90% con su segunda habilidad. La tercera habilidad de Citrin es bastante más compleja, pero así como es de compleja, es sumamente completa. En esta habilidad, Citrin despliega una gema que puede aportar desde aumentos en la probabilidad de estado y duración de los mismos en todas las armas y habilidades del propio Warframe y de sus aliados de escuadrón que se encuentran dentro del rango de la habilidad, además de que al atacar enemigos estando dentro del rango de la gema, sin importar la distancia del enemigo atacado ni los obstáculos que lo cubran, la gema hará un segundo ataque con un rayo de luz, infligiendo en una sola instancia un daño combinado de calor, frío, electricidad y toxina con efecto de estado garantizado. La última habilidad de la Warframe le permite controlar a los enemigos, los paraliza con unos cristales que nacen del suelo, además de bloquear la probabilidad crítica en un 300% si atacas directamente a los cristales que nacen del cuerpo de los enemigos afectados por la habilidad. Esto es sin importar los modificadores ni las estadísticas del arma que uses, permitiendo tener prácticamente críticos rojos con cualquier arma a distancia que uses al activar su cuarta habilidad. Por último, su habilidad del Explosión Fracturada puede resultar sumamente buena para aplicar el estado de sangrado a diversos enemigos al mismo tiempo, además de ayudar a volver más eficiente la mecánica de ganar energía con el mod de equilibrio y fibra de sintetizador. El 21 de junio sería la fecha de salida de Kullervo, el Warframe que generaría más controversia en la comunidad desde mi perspectiva, ya que Kullervo vino con una nueva estadística de protección que anteriormente era única de algunos enemigos, como lo eran las unidades Eximos. Si bien la sobreguardia en la actualidad es un método bastante viable para sobrevivir en el juego, al inicio fue bastante inviable. Lo que siempre será viable para ser un 200% mejor en Warframe y en la vida es que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que logremos conquistar al mundo. Volviendo al tema de la sobreguardia, bastó con algunos ajustes en cuanto al tiempo de invulnerabilidad que otorga dicha estadística para volver a Kullervo en uno de los Warframes favoritos de muchos jugadores, incluyéndome en este grupo. Como habilidad pasiva, tiene un 75% de eficiencia en ataques pesados, además de un 100% de velocidad de carga de ataques pesados en el arma cuerpo a cuerpo que tenga equipada. La primera habilidad le permite a Kullervo lanzar un ataque pesado a un enemigo y aumentar temporalmente la probabilidad crítica durante un tiempo. La segunda habilidad de Kullervo le permite rodearse de dagas que le curan la salud al golpear a enemigos, o en su defecto, si la salud está al máximo, gana sobreguardia. Como tercera habilidad, lanza una maldición que encadena a los enemigos en el área de efecto, redireccionando hasta un 100% del daño aplicado a cualquiera de los enemigos encadenados con la habilidad. Por último, su cuarta habilidad crea una zona en forma de anillo, en la cual llueven dagas que infligen 2 instancias de daño cortante con
efecto de estado garantizado en cada instancia. Su habilidad del Minto Avance Furioso viene casi que perfecta para liberar algunas casillas de modificadores en nuestra arma cuerpo a cuerpo sin perder la probabilidad crítica, dejando espacio para agregar modificadores que aumenten el daño del arma cuerpo a cuerpo o permitiendo combinaciones completamente nuevas y únicas que de otra manera serían muy complicadas de conseguir. Ya preparando el cierre del año, el 18 de octubre por fin Dagat vería la luz, una Warframe bastante interesante por su afinidad al daño viral en casi todas sus habilidades. Con uno de los mejores daños del juego y unas habilidades completamente enfocadas en la destrucción total, Dagat se convirtió en un Warframe olvidado, al menos a mi parecer. Es completamente difícil encontrar a alguien que lleve este Warframe, pero cuéntame tu experiencia si miras muchas Dagats en tus partidas en el día a día o todo lo contrario. La pasiva de Dagat le otorga un 35% de probabilidad de que los orbes de salud y energía sean un 300% más efectivos. Su primera habilidad lanza unas guadañas que ralentizan e infligen daño corrosivo a los enemigos, además del efecto de estado garantizado. Su segunda habilidad es algo compleja de explicar, pero es una de las mejores del juego a mi parecer. En resumen, marca a los enemigos en el área de efecto de la habilidad. Esta marca almacena un porcentaje del daño infligido con nuestras armas y habilidades al enemigo marcado. Una vez se agote el tiempo de la maldición o el daño acumulado sea el suficiente para vencer a dicho enemigo marcado, la maldición se activa y el enemigo sufre el daño acumulado como daño verdadero. La tercera habilidad de Dagat otorga un aumento en el daño crítico de las armas equipadas. Únicamente se desactiva al recibir daño fatal, protegiendo a Dagat de la muerte y otorgando una segunda oportunidad, teniendo 25 segundos de espera luego de esto para poder activarla nuevamente. En su última habilidad, Dagat convoca 5 Kates que arremeten hacia adelante, infligiendo un inmenso daño viral en diversas instancias, además de poder eliminar las armaduras de los enemigos afectados por la habilidad. Su habilidad del Minto Guadañas Arbitrales permite el aplicar daño viral a los enemigos sin necesidad de llevarlo directamente en las armas equipadas, lo cual para ciertas circunstancias puede venir muy bien, además que aporta algo de control por la ralentización que aplica a los enemigos impactados por la habilidad. Terminando con broche de oro, un día luego de mi cumpleaños, el 13 de diciembre, Corvex llegaría a Warframe, el gordito de hormigón más peligroso para los murmullos. Trataré de dejar mi sentir a un lado para evitar favoritismo, pero no prometo nada. Corvex es un Warframe que me dio la oportunidad de divertirme en el juego casi igual a como cuando lo conocí. Su gameplay en partida me parece de lo más cómodo, además de obvio lo poderoso que puede llegar a ser por sí solo con sus habilidades, sin mencionar la mejora a todas las armas a distancia que viene con su pasiva. Me refiero al +3 de atravesar que otorga a todas las armas empuñadas por él. La primera habilidad de Corvex le permite invocar un pilar que ralentiza y daña a los enemigos en el rango del pilar, además de garantizar el efecto de estado de radiación. La segunda habilidad le permite crear 2 muros que se estrellan entre sí, infligiendo daño de impacto y radiación con efecto de estado de radiación garantizado, además de volver vulnerables al daño a los enemigos afectados por la habilidad. Su tercera habilidad lo protege de los efectos de estado que los enemigos intenten aplicar en él, incluyendo los tambaleos y derribos. Ya en su cuarta habilidad, Corvex lanza un rayo desde su propio núcleo, infligiendo un daño enorme de radiación, además de terminar en una explosión que se encadenará con los enemigos en el rango de la habilidad, una habilidad que le permite ser una completa mezcladora de hormigón letal. Como conclusión, luego de rememorar a cada Warframe lanzado en el 2023, es muy complicado para mí elegir como un ganador definitivo a alguno de los 4. En lo personal, me parecen todos muy buenos y divertidos Warframes, que permiten crear nuevas sinergias interesantes con sus habilidades del Minto, aportando novedad a los Warframes más antiguos, y así dándoles un toque de frescura muy necesario. Podría decir que el combate final estaría entre Citrin y Dagat, excluyendo a mi querido Corvex, pero al final no podría ignorar a Kullervo con su habilidad Maldición Colectiva, así que haré una excepción, y el debate continuará en los comentarios de este video.
Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si quieres apoyar al canal de manera más directa, puedes volverte miembro del canal para ser parte de cada video literalmente. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk 999 se despide. Bye.